Eclesiastés dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y nosotros hoy decimos que este día, además de hermoso, es especial, muy especial, porque más de uno de los que hoy sintonizamos lo hacen por primera vez. Y en esta primera vez, Dios los va a cautivar. Y los que continuamente hemos estado disfrutando la palabra, también estamos expectantes porque en cada oportunidad nuestra confianza aumenta al conocer estas verdades que revela Dios mismo a cada uno de nosotros. Dios de amor, te damos muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias por tus bondades, por tus beneficios, porque te conocemos, algunos van a conocerte hoy. Gracias Dios por este día, por esta mañana, por esta tarde, por esta noche y por todas las que nos has regalado. Algunos somos muy jóvenes, otros ya ancianos, pero nos has dado grandes bendiciones en la vida humana. Y a través de la vida espiritual que tenemos en tu palabra, seguimos disfrutando. Gracias, Señor, por gente que está trabajando para ti, Señor, en todo el mundo, en muchas formas. Gracias por esos corazones dispuestos para servirte y para amarte cada vez más. Ahora, Señor, nos disponemos para disfrutar y seguir disfrutando la vida y tu palabra, porque tu palabra es vida para nosotros. Estamos meditando en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y hoy continuamos a partir del versículo 22. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Para la fiesta de la dedicación no era obligatoria la peregrinación a Jerusalén como en las otras 3 grandes fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Se celebraba esta fiesta un poco más después de 2 meses de la fiesta de los Tabernáculos. Y durante este periodo intermedio parece que nuestro Señor había permanecido en las cercanías de Jerusalén. Esta fiesta fue instituida por Judas Macabeo, para conmemorar la purificación del templo de la profanación a la cual había sido sometido por Antíoco Epífanes, por allá por el año 165 a.C. Comenzaba esta festividad el día 25 del mes Casliu, por ahí de noviembre, diciembre, y duraba 8 días. Era invierno, dando a entender algo de inclemencia, de frío. Esta fiesta tenía por objeto, dijimos, conmemorar anualmente la purificación del templo por Judas Macabeo. Porque por ahí del año 148, los Seleucidas, que corresponde más o menos al 165 a.C., hubo una profanación tremenda que hizo Antíoco IV o Antíoco Epífanes cuando sacrificó un cerdo en el altar del templo de Jerusalén. Y Judas Macabeo fue el valiente que se levantó y que peleó, y esa purificación se celebra cada año. Dura 8 días, pero queremos decir algo, su ceremonial es muy parecido al de la fiesta de los tabernáculos. Más tarde vino a caracterizarse por las luminarias, tanto que se la llamó la fiesta de las luminarias, pero no tanto por las luminarias, cuanto por la luz de la libertad. Esto lo encontramos en los libros del historiador José. Dice Juan 10:23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La escena tiene lugar cuando Cristo se paseaba en el templo por el llamado pórtico de Salomón. Así se llamaba a una sección del pórtico oriental. Estaba situado este pórtico en la parte exterior oriental del templo y dominaba un profundo valle, el Cedrón. Sus muros medían más o menos 200 metros. Estaba construido con blanquísimas piedras de sillería con unos 10 metros de largo y de alto por aproximadamente 3 metros. Era la obra del rey Salomón y el pórtico más antiguo de los conservados. Probablemente al referir que se estaba en invierno y que se paseaba Cristo por ese pórtico, es que sería lugar acogedor con esta estación del año.
Es además una indicación para los lectores que no son judíos para precisarles la época de esa fecha. Recordemos que Juan escribe para todo el mundo. 24 dice que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. En este escenario, un día de la fiesta de la dedicación, los judíos, que son indudablemente por su argumentación los fariseos, realmente, lo rodean, lo estrechan así en círculo para forzarle a una respuesta. Las ideas fundamentalmente se repiten. Le dicen y preguntan: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo nos vas a tener con este nerviosismo? ¿Hasta cuándo nos vas a tener con esta incertidumbre? Si eres el Mesías, ya, dínoslo de una vez, libremente, abiertamente. Mesías, Cristo y ungido quieren decir lo mismo. Mesías es la palabra en hebreo, Cristo es la palabra en griego, y las dos quieren decir ungido, el ungido de Dios que había sido prometido por Dios y que debía llegar al mundo. Juan 10:25 dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús ya se los había dicho muchas veces, con diferentes palabras. Por ejemplo, les había dicho: yo y el Padre somos uno, somos el mismo. El que cree en el Hijo no es condenado. Cuando la mujer samaritana le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, Jesús le respondió: yo soy el que habla contigo. O sea, le dijo: yo soy el Mesías. Porque ellos no entendían. Les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero ellos no le hacían caso, porque no le creían. El Señor les dice: les hablo y no me creen. Entonces, mi Padre y yo decidimos que nos conozcan por lo que hacemos a favor de ustedes, como sanar a un ciego de nacimiento. Estas obras demuestran quién soy yo. Dice el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero, el pero como decimos nosotros, aquí Jesús les dice: ya les dije que de muchas maneras, pero ustedes no creen. Ese es el asunto. Esa es la razón por la que no podemos entendernos. Ustedes no creen y mientras ustedes no quieran creer, no podemos tener comunicación, ningún tipo de acercamiento. Esto sucede porque para que sean de mi rebaño necesitan ser humildes, creer que yo soy el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. En el versículo 27, el Señor les dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando son mis ovejas, nos entendemos bien, porque los que son míos ya me conocen y yo los conozco a ellos. Entonces, cuando escuchan mi voz, vienen hacia mí, me siguen, permiten que yo los guíe. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, como me siguen, están conmigo. A donde yo voy, ellos también van. Y como yo tengo vida y puedo darles vida, los ayudo para que siempre estén relacionados conmigo. Por siempre, por la eternidad estaremos juntos. Por eso les aseguro, no perecerán, nunca pueden morir. Y otra cosa, si están conmigo, yo los tengo tomados de la mano y nadie los puede arrebatar, nadie los puede quitar, nadie los puede separar de la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto dice en el versículo 29. Y nosotros nos preguntamos, a ver, ¿están en las manos de Jesús? ¿Están en las manos del Padre? ¿O están en cuáles manos? Lo que tenemos que recordar y tener bien claro es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Y cuando Jesús vino a la tierra, uno de sus propósitos fue mostrarnos al Padre. Aunque los dos tienen la misma autoridad o potestad, cada uno tiene una función diferente en su relación con la humanidad. Cuando Jesús dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, quiere que nosotros ubiquemos en nuestra mente y corazón que la autoridad de Dios el Padre es la misma que la autoridad de Dios el Hijo. Por eso en Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad. En automático, al creer en Jesús, recibimos de Dios la autoridad, la potestad, la naturaleza divina que nos asegura, que nos certifica que somos hijos de Dios, porque atendimos a ese llamado. Ahora bien, ese llamado es continuo, ese llamado es eterno, ese llamado es de siempre. Debemos de ser así en cualquier circunstancia. Debemos saber que somos hijos de Dios, porque a veces parece que se nos olvida que somos hijos de Dios. Por ejemplo, cuando tengo un problema, cuando alguien viene y me trae problemas, cuando tengo mucha felicidad, cuando tengo trabajo, cuando tengo dinero, en esas ocasiones de repente se me olvida que tengo ese llamado de parte de Dios. Desde que creí en Jesucristo, desde que lo recibí, soy hijo de Dios. Eso no se me debe olvidar. Así que ya no necesite que alguien me esté cuidando de cómo me comporto o cómo reacciono ante determinadas circunstancias, porque sé quién soy, tengo identidad, así como Jesús sabía quién era su Padre y cuál era su propósito al venir a la tierra. Por desconocer esta palabra de esta manera, muchas veces nosotros, sobre todo cuando tenemos problemas de enfermedad o problemas de dinero, decimos, vamos a Dios y decimos, Señor, dame trabajo, Señor, dame una oportunidad para que yo pueda tener recursos, Señor, ayúdame. Y Dios, que es bueno, nos da. Pero al rato ya no nos acordamos de Dios. Tenemos mucho trabajo, tenemos muchas actividades y Dios, pues Dios sabe que yo estoy ocupado. Pero mi relación con Dios se empieza a distanciar y después ya se me olvidó. Es muy importante que entendamos estos versículos. No se trata de que Dios el Padre haya dicho, estas ovejas van a creer y estas otras no. Se trata de que Dios es eterno, Dios es espíritu, por ello está en todo lugar y entonces Él sabe qué decisión va a tomar cada uno de nosotros cuando tengamos la oportunidad de escuchar del amor de Dios, del amor de Jesucristo. Y sabe si vamos a creer o no vamos a creer, porque ahí sí Dios respeta nuestra voluntad. Realmente somos nosotros los que decidimos si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador o si le decimos no a Jesús. Eso fue lo que el Señor trató de explicarle a Nicodemo allá por el capítulo 3. Fijémonos, es automática la potestad que Dios le da a Jesucristo cuando alguien cree en la potestad que Dios le da a Jesucristo cuando alguien cree en Jesús. Jesús ya tiene la potestad que Dios le dio para que lo tome como su rebaño. Por eso dice, mi Padre que me las dio. Lo repito, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Pero cada uno tiene su función dentro de la creación, dentro de la salvación, dentro de la redención, dentro del crecimiento del ser humano, dentro de la glorificación de la vida del ser humano. Por eso, cuando alguien cree en Jesús,
Jesús ya tiene esa autoridad, ya tiene esa potestad que Dios le dio para que lo tome como su rebaño. Por eso dije, mi Padre que me la dio. Por otro lado, es necesario recordar que Dios es espíritu, pero en esta parte dice que tiene mano. Dios usa esta forma que se conoce como antropomorfa, en donde le damos forma humana a Dios para poder explicar nuestra relación con Dios. Y así podemos entender mejor a Dios y cómo puede comunicarse con nosotros. Para los humanos, las manos son algo muy conocido, tienen muchos usos, y entonces en las manos guardamos alguna cosa pequeña. Difícilmente abrimos el puño, si no queremos, no lo vamos a abrir, a menos que se usen otros métodos en donde se nos obliga a abrir el puño. Pero en este caso, Dios nos va a guardar, a cuidar, a proteger. Ojalá no confunda yo a nadie. Dice el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Para los humanos es difícil entender esta unidad. Desde el inicio del Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús en todo tiempo que estuvo en la tierra, siempre quiso explicar a los demás respecto a la relación con su Padre. Y de ninguna manera dice, y de ninguna manera dice estamos separados. No, Él siempre va a decir no podemos separarnos. Desde la eternidad estamos unidos y hasta la eternidad estaremos unidos. Entonces, también yo soy Dios. Cuando dice yo y el Padre uno somos, es otra manera de decir yo soy el Mesías, porque desde el Antiguo Testamento habla de su ungido. Ya dijimos que ungido y Mesías es lo mismo. Por ejemplo, en el Salmo 2, dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra el Mesías. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Eso lo dice el versículo 31. Para ese momento ya estaban muy nerviosos, desesperados, pues no podían conseguir lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, que los demás los obedecieran. Y Jesús no podía obedecerlos a ellos porque de hacerlo desobedecería a su Padre. En el relato bíblico encontramos más adelante que los mismos apóstoles, cuando se vieron perseguidos por las autoridades religiosas de su tiempo, también expresaron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora ellos, los judíos o fariseos, están dispuestos a lastimar físicamente a Jesús. Pero como en otras ocasiones no pueden hacerlo. En otros pasajes se lee que Jesús escapó de sus manos, pero en esta ocasión los enfrentó. Aquí es algo importante. Nosotros también debemos aprender a depender de Dios para que cuando tengamos que hacer frente a algo, lo hagamos sin temor. En el nombre de Jesús nos enfrentemos a quien tengamos que enfrentarnos. Dice el versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Con esto les hace ver que el Padre y Jesús son uno solo, que ellos solo saben hacer bien a la humanidad y que al contrario, el corazón del hombre, como dice el libro de los Salmos, es engañoso y perverso. Muy seguidamente responde haciendo mal, traicionando, lastimando a los que le han ayudado. Así es la naturaleza humana que todavía no ha creído en Jesús y por lo mismo tiene la influencia del enemigo de Dios. En el versículo 33 leemos, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La respuesta de los judíos es muy clara. Esa respuesta se hace muy
Se parece mucho a lo que tú y yo alguna vez también le hemos dicho al Señor. Con eso quiero decir, cuando recibimos bien, cuando recibimos bendiciones, ayuda, socorro de Dios, estamos muy contentos. Pero si de repente lo que Dios dice, hace o permite no nos parece, reaccionamos de manera muy parecida. Como dijimos antes, de repente se nos olvida quiénes somos y volvemos a nuestros antiguos hábitos. Se nos olvida nuestra relación con Dios y nos volvemos hasta contra Él. Dice el versículo 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Sí, así decía. En el Salmo 82:6 se llama dioses a hijos del Altísimo, a los gobernantes y jueces de Israel, debido a que representaban a Dios al ejecutar el juicio. Lo repito. En el Antiguo Testamento, los gobernantes, había gobernantes en Israel, había jueces en Israel. Ellos representaban a Dios cuando ejecutaban juicios. Y en el Salmo 82:6 se llama dioses en minúscula e hijos del Altísimo a estas personas. Entonces Jesús usó este pasaje para apoyar sus declaraciones de ser Dios. Su argumento era como, si Dios llamó a hombres comunes dioses, ¿por qué era una blasfemia que Él, el verdadero Hijo de Dios, se declarara igual a Dios? Dice el versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Vamos a leer el Salmo 82. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Según el concepto bíblico, Dios está rodeado de seres angélicos, hijos de Dios, que forman su corte de honor y su consejo de gobierno sobre el mundo. Aquí el contexto parece suponer que son jueces humanos, ya que en el versículo 2 se les echa en cara el ser parciales, olvidando los derechos de los desvalidos. Por eso, la expresión dioses se ha de tomar en el sentido de participantes de poderes divinos. Dios les encarga que como tales hagan justicia, respetando los derechos de los más olvidados de la sociedad. Volvemos a Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Con esto Jesús dice a simples mortales que se equivocan, pero que representan a Dios aquí en la tierra. Se les da categoría de dioses. Porque me dicen que ¿por qué me dicen que yo soy blasfemo cuando yo digo la verdad? Porque si soy hijo de Dios, tengo su autorización, su potestad, su autoridad en automático, porque yo somos uno mismo. Ahora bien, la blasfemia es, según el diccionario bíblico, un acto de descaro en el cual el hombre agravia el honor de Dios. Es el nombre de Dios el que se maldice y denigra en lugar de honrarlo. La pena por la afrenta de la blasfemia es la muerte por apedreamiento.
porque en el versículo 32 dice que tomaron piedras. Y por eso mismo Jesús dice, ¿por qué obra buena me apedreáis? O sea, me dan un castigo como si yo fuera blasfemo, como si estuviera deshonrando el nombre de Dios, cuando realmente lo estoy honrando, estoy obedeciendo a lo que Él quiere que hagamos. Ustedes no tienen por qué apedrearme. En el Nuevo Testamento hay una ampliación del significado. Se blasfema también a Dios en la persona de sus representantes. Así, la palabra se utiliza con respecto a Moisés, en Hechos 6:11, a Pablo, en 1 Corintios 4:12, y especialmente al Señor Jesús en su ministerio de perdón, en su juicio y en el mismo Calvario. Por el hecho de que estos representantes personifican la verdad de Dios mismo y en forma especialísima a nuestro Señor. Una palabra insultante dirigida a ellos y sus enseñanzas en realidad está dirigida contra el Dios en cuyo nombre hablan. Tremendo esto, hermanos. Así que la acusación que estaban haciendo a Jesús sí era grave. Dice el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Esta es una manera de refutar las acusaciones de los judíos. Jesús sabe bien que todo lo que hace es porque Dios se las pidió. Así que con toda la confianza les puede decir, juzguen si lo que yo hago no es de mi parte, no es de mi Padre, no me crean. Dice el versículo 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora Jesús les hace otro planteamiento, diciéndoles, lo cierto es que las obras que yo hago sí son de mi Padre. Por eso les digo, está bien, no me vean a mí, no crean en mí, pero cuando ven las obras que mi Padre y yo hacemos, ustedes no tienen otra cosa más que creer que mi Padre está en mí y yo en el Padre. En el versículo 39 dice que procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Cada vez aumentaba la tensión entre Jesús y los líderes judíos. Sin embargo, mientras no era el tiempo de Dios, nada podían hacer en contra de Jesús. En Juan 10:40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. No cabe duda alguna, Juan el Bautista fue único, se propuso obedecer. Sabía que tenía un papel específico que cumplir en el mundo, anunciar la venida del Salvador, y puso todas sus energías para cumplir esta tarea. Este hombre no tenía poder ni posición en el sistema político judío, pero habló con autoridad. La gente se conmovía cuando lo escuchaba, se conmovía con sus palabras porque decía la verdad. Los desafiaba por el pecado, a dejar el pecado y a bautizarse en señal de arrepentimiento. Después de estas disputas y peligros farisaicos, Cristo se retira otra vez y fue a Betania, en Transjordania, pues dice que era el lugar en que Juan había bautizado la primera vez. Entonces de Betania él se va, atraviesa el Jordán, se va a Perea y llega a Betábara, que era donde Juan estaba bautizando. Vean, es un largo trayecto. Dice la Escritura que allí permaneció Cristo algún tiempo, lejos de Jerusalén y de las disputas y persecuciones. En Juan 10:41 se lee, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. En Betania de Transjordania
había muchos recuerdos de la predicación de Juan Bautista, como se le conoce. Por eso la expresión, todo lo que Juan dijo de este, era verdad. Por decirlo de alguna manera, Cristo regresó a donde había iniciado su participación pública, su prédica, su enseñanza. Para ese momento histórico, Juan ya había sido decapitado. La gente del lugar reconoce y manifiesta la participación de Juan Bautista en su prédica, como quien abrió la brecha para dar lugar al Mesías. También reconocen al Mesías por las obras que habían sido llevadas a cabo por el Señor Jesús. El versículo 42 dice que muchos creyeron en él allí. Aun cuando aparentemente el Señor estaba tomando un descanso, muchos creyeron en él. Quiere decir, siguió atendiendo a todos los que llegaban y por eso creyeron en él. Vayamos a Juan 11 de una vez. Como seguramente en esta audición no concluiremos el capítulo, conviene un breviario antes de iniciar con la meditación propiamente dicha. Este es un capítulo muy especial. Vamos a agruparlo así. Una parte va a ser que cuando Lázaro enferma y por fin muere, de los versículos 1 al 16. Otra, que Jesús es la resurrección y la vida, así se presenta a él mismo en los versículos 17 al 27. Pero también vamos a revisar con cuidado el asunto de que Jesús llora, del 28 al 37. Sorprendentemente, Jesús resucita a Lázaro, del 38 al 44. Y Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación, de los versículos 45 al 57. Personalmente, considero este acontecimiento como la culminación de la demostración respecto a que Jesús es el Mesías, el ungido de Jehová, que vino para mostrarnos la gracia y la verdad. La gracia es un regalo, ¿verdad? La gracia es un regalo a la humanidad por la compasión, por la bondad, por la justicia, por el amor, por el poder de Dios que nos fue dado a través de Jesucristo. Ahora demostrará su poder sobre la misma muerte, pasando por las relaciones humanas, la amistad con esta familia de Betania en Judea. Derivado de esa amistad, la atención a la necesidad de los que amamos, la empatía con ellos. Pues veremos cómo Jesús, humano, lloró delante de la tumba por la compasión que sintió ante el dolor de sus amigas, de sus amigos, de los amigos de la familia. Pero, adelantándonos un poquitín, es importante que nos ubiquemos en el propósito de Dios al permitir este gran evento. Y eso lo dice claramente el versículo 4. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta expresión necesita una explicación que daremos al llegar a este versículo. Y el propósito se consiguió, como todo lo que se propone Dios para nosotros, porque ya desde Proverbios 19:21 está expresado. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tremenda esta palabra. Se cumple siempre. La palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Bien, en ese momento histórico, Cristo estaba en Betania o Betábara de Perea, en Transjordania, donde Juan había bautizado. Pero en otro lugar que también se llama Betania, cerca de Jerusalén, ahí vivía una familia formada por 3 hermanas. Será interesante que recordemos el mapa para identificar los dos lugares y tengamos como que más cerca la información. Lo recordamos, hace ratito lo habíamos visto ya, está lejos una Betania de otra Betania. La que está en Transjordania también se conoce como Betábara.
Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. La relación de Jesús con esta familia se registra con lujo de detalles en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esto es muy interesante. Marta era una mujer que estaba en esa Betania, ahí estaba con su familia, ahí lo recibió en su casa, y dice la escritura que María, su hermana, estaba atendiendo al Señor, estaba a los pies de Jesús, y Marta, así como quejándose, le dice, maestro, no tienes cuidado que mi hermana no me ayuda, yo voy a prepararles la comida, voy a prepararles algo para que tomen y mi hermana no me ayuda. Y el Señor le dice, Marta, Marta, estás muy afanada, muy preocupada, pero tengo que decirte que María escogió la mejor parte. Escuchar al Señor es mejor. Y habrá que aprender, ¿no? Habrá que aprender cuándo debemos dejar todo para atender al Señor. Pero hay cosas que hacer. La gente tiene que comer. Los anfitriones tienen que trabajar. Oh, qué interesante. Qué interesante pedirle a Dios dirección para cada una de las actividades que hemos de hacer. Aquí encontramos una gran lección. Encontramos cómo esta familia de Betania, con esta familia el Señor Jesús se llevaba muy bien. Ahí se habían encontrado, ahí se habían conocido. Al pasar del tiempo, surgió una amistad fraterna entre la familia de María y Marta con Jesús y sus discípulos. Dice el versículo 2 del capítulo 11, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan aquí menciona una información que redactará apenas en Juan 12:1, pero hoy nosotros ya podemos leerlo ahí mismo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado enfermo y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres ustedes los van a tener siempre, mas a mí no siempre me tendréis. Esto lo leímos solo para identificar qué María es y a qué familia pertenece. Nos estamos adelantando, tal como lo hizo Juan cuando escribió su evangelio. Pero regresemos al capítulo 11 y ahora al versículo 3. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Lázaro se puso enfermo y sus hermanas le enviaron recado a Jesús para notificárselo. El mensaje de las hermanas no incluía la petición de que Jesús fuera a Betania. ¿Nos damos cuenta de eso? Solo le dijeron, el que amas está enfermo. Pero ahí mismo estaba la invitación, pues si quieres venir a visitarlo, nosotros con mucho gusto te recibiremos. Es interesante cómo somos los humanos en nuestras formas de comunicarnos, ¿verdad? Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto era cierto y se puede meditar desde dos sentidos, y Jesús lo sabía. 1. La curación, mejor dicho, la resurrección,
permitiría sin duda a la gente ver la gloria de Dios en acción. 2. Pero había algo más. Para Juan, el autor del Evangelio, la gloria de Dios tenía que ver con la glorificación del Maestro. Y en ese sentido, para que Jesús fuera glorificado, era indispensable que muriera en la cruz para pagar la deuda de la humanidad y para que a su vez venciera la muerte, resucitando de entre los muertos. Jesús mismo dijo: el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir para llevar fruto. Más adelante dice Juan dice que los discípulos se acordaron de estas cosas después que Jesús fue glorificado, es decir, después de su muerte y resurrección. Así que cuando dijo que la resurrección de Lázaro le glorificaría, estaba dando muestras de que sabía perfectamente bien que ir a Betania y devolverle la vida a Lázaro era un paso que lo conduciría a la cruz. Y así fue. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El relato bíblico hace hincapié en que amaba. Ese amor era sacrificial. Los amaba a los tres. Ellos lo sabían, por eso en el recado solo le dicen: el que amas está enfermo, porque aunque no dice el mensaje es Lázaro, está muy grave, si pudieras venir sería mejor, no lo dice, solo le dicen: el que amas está enfermo, porque ellos conocían que Jesús los amaba y cómo los amaba. Dice el versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Al revisar el mapa, vemos que Betábara, que era el lugar donde estaban Jesús y sus discípulos, no está cerca de Betania de Judea. Cuando Jesús recibió la noticia, seguramente Lázaro estaba agonizando, si no es que ya estaba fallecido o falleciendo. Jesús se tardó otros 2 días y cuando llegó, Lázaro tenía 4 días de fallecido. Me hace pensar que para llegar de Betábara a Betania tardaban 2 días de camino. Dice el versículo 7, luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. En días anteriores, en la fiesta de la dedicación, se había dado un enfrentamiento con los judíos, de tal manera que calificaron al Señor como loco y endemoniado. Además de que también estuvieron a punto de lanzarle piedras porque lo calificaron de blasfemo. Pero dadas las circunstancias de que estaba enfermo Lázaro, después de 2 días de recibir el recado, decidió tomar el camino de regreso a Betania. Por eso dice: vamos otra vez. Dice el versículo 8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Como si Jesús no lo recordara, los discípulos lo dieron notar. Los discípulos seguramente pensaban en la estabilidad física y emocional del maestro y de ellos mismos, que pensaron: ¿qué va a pasar? Dice el versículo 9, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. En otra oportunidad, el Señor Jesús dio este mismo mensaje. Compara la expresión día con el periodo de tiempo en que la luz del sol es visible y noche cuando hay oscuridad. Por eso expresa que el día tiene 12 horas. Para nosotros hoy, el día tiene 24 horas porque debido a los descubrimientos científicos, con la energía eléctrica la noche se vuelve día. Pero en el tiempo de Jesús, aunque había formas para alumbrar durante la noche, no resultaba factible trabajar, por ejemplo. Había que esperar hasta el día siguiente para seguir realizando las actividades, sobre todo de trabajo. Así que la expresión día se refiere al conocimiento de la voluntad de Dios,
Y noche hace pensar en las personas que no conocen a Dios y por eso fácilmente tropiezan. En el versículo 11 leemos, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para los humanos, dormir es sinónimo de descanso, de recuperación. Pero Jesús fue la manera de decir, Lázaro murió ya, pero voy para que resucite. Es interesante la expresión de Jesús, nuestro amigo Lázaro. Un poquito antes dice que Jesús amaba a esa familia. Era una familia de amigos para Jesús. En medio de la oposición, del maltrato y desprecio de otros, había una familia que amaba a Jesús y que Jesús amaba. Juan 11:12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos de Jesús y nosotros, que también somos sus discípulos, nos identificamos muy a menudo, pues creo que si alguien de nosotros hubiera estado ahí, diríamos o haríamos algo muy parecido. Su razonamiento fue lógico, humanamente hablando. Señor, Lázaro está dormido, entonces está en franca recuperación. El versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Más de una vez nos ha pasado así. Jesús nos está diciendo algo y nosotros entendemos otra cosa muy distinta. Y el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús les aclara a fin de que no tengan malas interpretaciones y por lo mismo dudas. Muchas veces cuando vemos las cosas desde nuestra lógica, las reacciones que tenemos nada tienen que ver con Jesús y su obra, porque nosotros estamos en otra apreciación, coloquialmente decimos, estamos en otro canal. Perdón por la expresión. Dice Juan 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. En otras palabras, Jesús dice, me da mucho gusto que ni ustedes ni yo estuvimos presentes cuando Él murió, porque ahora que lleguemos y vean lo que va a suceder, ustedes van a creer. Ya saben quién soy yo, pero como el que tiene poder sobre la muerte, no me han conocido. Esta es una oportunidad que les ofrezco para que la fe de ustedes se fortalezca. Anden, vámonos a donde está Lázaro. Aquí es importante que recordemos esto. Jesús es Dios. Por esa razón nada se sale de su control. Jesús no solo estaba pensando en Marta y María, inclusive en Lázaro. También tenía muy de cerca el curso de capacitación que estaba desarrollando a favor de sus discípulos. Ahora tocaba el tema de la vida y precisamente necesitaba a un muerto. Digo yo, bien muerto, para que los discípulos tuvieran muy claro el asunto. Jesús es la vida, Jesús es la resurrección. Dice el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. De sus discípulos es el que menos entendió. Tomás no entendió. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Según otros pasajes, los judíos enterraban a sus muertos el mismo día que fallecían. O sea, Lázaro tenía 4 días de haber fallecido. El versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, aproximadamente 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Llegaron los que, sin saberlo, estaban convocados para ser testigos del poder de Dios sobre la muerte. Ni sabían lo que les esperaba, pero llegaron. Como a muchos de nosotros nos ha sucedido también. El Señor es bueno para sorprendernos. Dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa.
En otro momento, cuando se conocieron, por así decirlo, Marta estaba ocupada como buena anfitriona en la atención de sus visitantes y María mostraba su atención escuchando atentamente a Jesús. Jesús mismo le dijo a Marta que María había escogido la mejor parte, pero en este momento fue Marta la que salió a encontrar al maestro, que era su amigo. Dice el versículo 22, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para algunos esta es una expresión de sentido de dolor por la muerte de su hermano, pero para otros es también un reclamo para el maestro. Te enviamos el aviso desde que enfermó nuestro hermano. Ella tiene 4 días de enterrado. A cada uno de nosotros, más de una vez, nos ha sucedido que a nuestro parecer Jesús se tarda. Llega tarde en una situación de necesidad que tenemos. Pero sorpresa, no llega tarde. El Señor siempre va a llegar justo a tiempo. Dice el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Este versículo nos ayuda a distinguir la expresión anterior de Marta. Ella conocía a Jesús y creía en él como el Hijo de Dios. También estaba segura que Jesús y el Padre eran uno solo. Y todo lo que Jesús le decía a su Padre, como era de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Padre, el Padre se lo concedía. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Cada vez vamos conociendo más a Jesús y al conocerlo aumenta nuestra confianza en Él. Por ello, en todo momento hablamos con Él y sabemos que todo lo que nos suceda nos ayuda bien porque amamos a Dios. Dice el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esta es una expresión interesante e increíble a los oídos de Marta y de los que estaban ahí acompañando por el duelo. Jesús fue quien lo dijo y Marta lo creyó, pero como estaba en futuro, ella lo asoció con lo que sabía. Dice el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía de lo que Jesús había enseñado en Juan 6:39, por lo que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El versículo 40 dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Jesús dijo, hasta ahí había llegado la revelación para ella y para muchos, porque lo que enseguida iba a suceder fue totalmente nuevo para todos, incluidos los discípulos más cercanos, y ahora podemos decir, incluidos los amigos, como Marta y María. El versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le dijo Jesús? Le entregó 4 joyas de la revelación divina. Otra vez a una mujer. Jesús vino, entre otras cosas, a dignificar a la mujer, a enriquecerla, porque Dios sabe lo que hizo cuando formó a la mujer. La mujer en las manos de Dios es la idónea para la sociedad. Dice, en primer lugar, yo soy. El que está hablando contigo no es simplemente tu amigo Jesús, es Dios mismo, el gran creador del universo, el eterno que vive para siempre, en presente siempre. Para mí el tiempo cronos, el tiempo de y para los humanos, nada tiene que ver conmigo. Yo me muevo en el tiempo kairos, en mi tiempo y a mi manera. También es que les está hablando de la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Les dice Jesús con esto, estuve en el huerto del Edén y di soplo de vida a la humanidad, pero la humanidad se perdió de mí cuando decidió darle la autoridad a mi enemigo. Ahora está separada de mí por su desobediencia. Para mí está muerta.
Aunque tenga vida física, está muerta, separada de mí. Así que necesita volver a tener relación conmigo. Pero primero debo volver a vivir, debo ayudarla, necesita resucitar. Y eso solo lo puede lograr si cree que yo soy la resurrección. Esto es, si cree que yo puedo volver a darle vida, ahora vida espiritual. Vida es comunión con Dios. No solo tienen que resucitar, necesitan aprender a vivir la vida que yo ofrezco. Es una vida nueva, buena y abundante. Deben aprender a vivir en mí, porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación. El que cree en mí, el requisito para volver a vivir y vivir abundantemente es creer. Creer, tener confianza en la palabra escrita, en la Biblia. Marta y su familia habían creído. Y finalmente, aunque esté muerto, vivirá. Esta verdad era la revelación nueva para Marta, María, sus acompañantes y para muchos de nosotros hoy. Si alguien ha creído en Jesús como su Salvador y Señor y físicamente fallece, ciertamente lo sepultarán. Su cuerpo se convertirá en polvo otra vez, porque del polvo fue formado Adán, el primer hombre que Dios formó, que Dios diseñó, pero espiritualmente tiene vida y eternamente vivirá con Jesús en el cielo, donde tiene su trono desde la eternidad hasta la eternidad. ¡Qué tremenda revelación! Si el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús ahora lanza a Marta una pregunta muy importante. Yo, Adela, lo veo como un reto. Marta, ¿puedes creer en esto que te acabo de decir? Pero como la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, la fe de Marta se afirmó, creció en ese mismo instante, porque ella ya había creído, aunque no se le había revelado la resurrección física. Ahora la pregunta es para cada uno de los que estamos escuchando esta audición. ¿Crees? Pregúntate, ¿creo? ¿Creo que lo que estoy escuchando es verdad? ¿Creo que se puede cumplir en mí? En el siguiente versículo dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has de venir al mundo. Parece que no tiene relación la pregunta de Jesús con la respuesta de Marta, pero no es así. Tiene toda la relación posible. Además de que Marta lo expresa con su boca, porque con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos 10:10. Lo puede decir clara y específicamente. Sí, es una afirmación. Señor, el curios, el máximo reconocimiento, la aceptación de su autoridad. Sí, Señor, yo he creído. No sé quién más ha creído, pero yo sí he creído. ¿Qué creo? Que tú eres el Cristo. ¿Qué creo? Que eres el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el prometido, el esperado, que has venido al mundo, al cosmos, al lugar donde prevalecen las tinieblas. Pero yo creo que tú eres luz y que la luz echa fuera las tinieblas. Ahora yo vivo en ti, en la luz, y nunca más estaré en tinieblas. Esta es una confesión de fe que María puede expresar. El asunto en este momento es que cada uno de los que estamos sintonizando podamos meditar en esta gran verdad, la podamos creer y podamos decirlo con nuestra boca. Hoy lo dejamos hacer este versículo. Y se queda de tarea que medites en esta revelación, en esta verdad, y que con tu propia boca, con tus propias palabras, reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Nosotros lo vamos a hacer en este mismo instante. Padre de amor,
Qué preciosa revelación de tu poder y de tu gloria. Hasta ahí solamente estaban ellos extasiados porque un ciego de nacimiento había recibido la vista. Y ya los fariseos estaban tan nerviosos por eso. Pero mi Señor, tú quisiste revelar algo más. Tú quisiste revelar que eres el Señor de la vida. Tú también das vida a los muertos. Tú también puedes resucitar a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros, yo te agradezco personalmente que un día, así como tú dijiste que ibas a dar la vida y quien la recibiera sería dueño de esa vida, así también a nosotros nos hablaste, Señor, y estamos en esta historia, en el momento tan importante, cuando se trata de entregar la palabra y de que la gente crea, que crea. Le dijiste a Marta, ¿crees esto? Y esa pregunta, Señor, la hemos dejado de tarea, de manera coloquialmente hablando. Señor, la gente va a estar pensando todos estos días, ¿creo yo en Cristo? ¿Realmente creo yo en Cristo? ¿Estoy creyendo en Cristo? Entonces, algo tremendo va a pasar en mí. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por este suspenso. Muchas gracias, Señor. Hasta ahí quedamos hoy. No queremos entregar todo hoy porque muchas personas todavía faltan de incluirse en la audición y van a recibir de ti. Gracias, Dios. Muchas gracias. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Gracias por tu amor. Gracias por tu amistad. Gracias por tu atención. Gracias porque cuando te necesitamos, tú llegas. A tiempo llegas. Nunca llegas tarde. Nunca llegas tarde, Señor. Necesitabas que Lázaro estuviera bien muerto y así te esperaste hasta que ya oliera feo para llegar tú y hacer lo que sabes hacer. Bendito seas. Gloria a tu nombre.